Dando continuidad al video, vamos ahora a proceder a calcular y a realizar el número estructural. Entonces, ¿cómo nosotros formulamos esta ecuación en Excel para que mediante la función solver yo pueda encontrar cada uno de esos números estructurales? Vamos a realizarlo en la hoja y en la memoria de cálculo que ya hemos venido desarrollando en los videos anteriores. Entonces vamos a configurar inicialmente la hoja, cada uno la configurará mediante su tipo de letra y demás, y vamos a traernos esta ecuación de acá, el número estructural. Listo. Ahora lo que vamos a realizar es hacer el desglose de cada uno de los parámetros de la ecuación. Entonces tenemos inicialmente un W18, que este valor de acá es donde yo voy a anotar todo mi despeje de la ecuación. Tengo nuevamente el W sub 18 al lado acá izquierdo. Empecemos a anotar cada una de las variables para que a ustedes no se les vaya a olvidar. Ese valor de 8.2 toneladas necesito dejarlo de manera escrita para que Excel me busque como tal el objetivo. Ya ahora les explico cómo se realiza. Vamos a tener una confiabilidad. Sí, una confiabilidad. Vamos a ir ajustando acá la hoja. Vamos a tener el valor de ZR, ¿sí? O lo estamos realizando de izquierda a derecha con cada una de estas variables. Entonces aquí tengo el factor de distribución normal. ¿Qué más tengo de izquierda a derecha? Mi desviación estándar. Entonces tengo S sub O, que va a ser mi desviación estándar. ¿Qué tengo? Tengo una constante. Aquí ya empiezo a revisar como tal ese número estructural. Entonces vamos a denotarlo como el valor de Sn, que va a ser el número estructural. Eso lo dejamos de manera general para únicamente empezar a hacer las iteraciones en Excel. De izquierda a derecha, ¿qué más tengo? Constante, una constante. Tengo ahora una pérdida de serviciabilidad. Entonces, esa pérdida de serviciabilidad la vamos a anotar acá también. Vamos a poner un símbolo delta, que va a ser mi pérdida de serviciabilidad. Entonces aquí vamos a colocar pérdida de serviciabilidad. Vamos a desglosar esa pérdida de serviciabilidad. ¿A qué era igual esa pérdida de serviciabilidad? A mi serviciabilidad inicial y mi serviciabilidad final. Aquí tenemos serviciabilidad final de ese número estructural. Tenemos ahora constante, constante, nuevamente aparece el número estructural, que es exactamente ese que yo tengo antes de esa expresión del corchete. Tengo ahora mi módulo resiliente, mi valor de MR. Módulo resiliente. Este es el módulo resiliente en unidades de PSI. Listo. Ahora, ¿qué empezamos a hacer nosotros? En esta primera, yo les había mencionado en el video anterior de que necesitamos despejar este logaritmo en base 10 de esa expresión. Y si yo tengo esto, yo lo puedo realizar mediante la operación inversa de ese logaritmo. Es decir, cuando yo tengo logaritmos en base 10, lo que realizo es tomar la base de ese logaritmo y hacer la inversa de ella. Es decir, este lado quedaría 10 elevado al logaritmo, que me lo cancelaría, me quedaría únicamente el número de ejes equivalentes, y tal cual lo que yo hice antes del igual, tengo que hacerlo después del igual. Entonces, después del igual va a quedar la operación inversa de ese logaritmo en base 10, que va a ser 10 elevado a todo este restante de la expresión. Cuando yo tengo logaritmos naturales,
la propiedad, la operación inversa de ellos es el Euler. Entonces, en este caso, como tenemos logaritmo en base 10, sería su operación inversa que tomamos como base el número 10. Entonces empezamos a realizar y anotar toda esta expresión. Entonces tenemos 10 elevado a lo siguiente. Abro el primer paréntesis. ¿Qué tengo? Mi factor de distribución normal multiplicado por mi desviación estándar. Ahora más 9.36 por el logaritmo del número estructural, del valor del número estructural, más 1. Cierro el primer paréntesis y continúo. Menos 0.20 más, abro el primer corchete, que en este caso sería mi primer paréntesis, y voy a decirle a Excel, hágame primero mi numerador, cuando me realice mi numerador, luego divídamelo en lo que tengo en la segunda expresión del denominador. Entonces vamos a abrir el primer paréntesis correspondiente al numerador y yo tengo que es el logaritmo de mi delta de PSI. Pero si podemos ver, aquí hay una operación inicial. Tengo una resta que va a ser 4.2 menos 1.5. Ese resultado, cuando él lo calcule, va a tener en consideración mi pérdida de serviciabilidad sobre ese valor. Cuando haga esa relación, ahí sí me le saca el logaritmo. Entonces necesito primero revisar esa operación. Es decir, voy a tener que abrir otro paréntesis para únicamente la expresión que está dentro del logaritmo. Mi delta de PSI, listo, dividido entre qué. Abro paréntesis para que me haga la operación primera 4.2 menos 1.5. Cierro mi primer paréntesis de este denominador de esta resta. Cierro el siguiente paréntesis, que es cuando me haga la operación de mi pérdida de serviciabilidad sobre esta diferencia. Y cierro el siguiente paréntesis que correspondería al logaritmo como tal que yo tengo. Eso es decir, para que él me haga ese logaritmo. Ahora, ¿qué más sigue? Dividido entre 0.40. Vamos ahora con ese denominador. Más, abro ahora el primer paréntesis de este denominador y tomo en cuenta el 1094. 1094 dividido en nuevamente el mismo proceso. Él me tiene que revisar ese número estructural, ¿sí? Sumarlo más 1. Cuando él me realice eso, me lo lea a las 5.19. Cuando haga ese valor, ahí sí me hace este cociente, que sería el 1094 sobre lo que ya me dio. Es decir, necesito abrir dos paréntesis. El primer paréntesis que es que me realice el número estructural más 1. ¿Listo? Entonces, mi número estructural más 1, cierro como tal el primer paréntesis. A eso necesito que me lo eleve a las 5.19 y empiezo como tal ahora a cerrar cada uno de los paréntesis. Cierro el primero, que sería el denominador. Cierro el siguiente, que correspondería a esta parte de acá antes del 0.40. Cierro el siguiente, que sería el de la parte del logaritmo. Y finalmente cierro como tal el corchete de la expresión. Entonces vamos a contar cada uno de los eh, paréntesis que yo abrí. Aquí abrí el primero, en este caso, del corchete. Continuamos con el siguiente, que sería el del numerador del logaritmo. Entonces tengo el logaritmo de mi pérdida de serviciabilidad, ¿sí? Abro acá el siguiente, que sería de mi resta del 4.2 menos 1.5. Cierro mi primer paréntesis de esa resta, cierro el siguiente, que sería el de mi numerador, cierro el siguiente, que sería
el del logaritmo sobre 0.4. Bueno, aquí faltaría un paréntesis adicional, que es cuando él me haga esa expresión del numerador. Entonces abro paréntesis 0.4 más, abro paréntesis de la primera expresión 1094 sobre esa expresión del número estructural más 1. Entonces abro el primer paréntesis para que me realice la suma, a eso elévemelo a la 5.19, ciérreme el primer paréntesis de esta expresión, ciérreme el segundo que sería el del numerador, del denominador, ciérreme el tercero que sería el de esta parte de 1094, ciérreme el siguiente que sería el del denominador como tal, que me abarca el del 0.40 y me falta uno acá que es el que me encierra el corchete de acá. Entonces en total tenemos 5 paréntesis para seguirlo cerrando, más 2.32, continuamos con la expresión, por el logaritmo de qué, de mi módulo resiliente. Ese módulo resiliente, recordemos de que va a ser en PSI, cierro paréntesis, menos 8.07. Listo, verificamos que no se nos quede nada más. Si cerramos este paréntesis, ya se me cierra con este inicial de la propiedad inversa del logaritmo y ya quedaría. Entonces le damos Enter. En el momento me va a aparecer el error porque no tengo ningún dato insertado acá. Entonces, recordemos, esa primera expresión va a ser a lo correspondiente a todo el cálculo del número estructural, a toda la expresión del número estructural. Ahora continuamos con el valor del N8.2 toneladas, es decir, lo que yo voy a tener antes del igual. Es decir, voy a tener únicamente este valor de manera textual. ¿Cuánto me dio el valor del número estructural? Busquémoslo por acá, que ese valor fue 72.438. Listo, 72.438. Tengo ahora una confiabilidad. Entonces ya sabemos de que para una confiabilidad del 90% va a ser menos 1.282. Pero ¿qué pasa si yo cambio también esa confiabilidad? Si ya le digo a Excel, no quiero que sea el 90, sino quiero que sea el 95. Es decir, quiero que él mismo me busque ese factor de distribución normal. ¿Cómo realizo yo esta expresión en Excel para cuando yo le varíe la confiabilidad? Va a ser mediante la siguiente función. Vamos a buscar la distribución normal estándar invertida. Vamos a buscar la distribución, busquémosla acá, normal estándar invertida. ¿Listo? Esa distribución normal estándar invertida de una probabilidad. Aquí me está diciendo, indíqueme la probabilidad. La probabilidad mía va a ser esta. Si yo la dejo así normal invertida, me va a salir en valor no inverso. Entonces a eso necesito multiplicarlo por menos 1. Y aquí ya me está dando el valor de el factor de distribución normal para esa confiabilidad. Entonces hagamos el chequeo. Supongamos de que tenemos un 70%. Entonces devolvámonos a las presentaciones y verifiquemos que efectivamente bajo el 70%, en este caso el factor de distribución normal me tiene que dar menos 0.524. Menos 0.524. Aquí ya aseguramos de que ese factor de distribución normal ya me quedó bien. Ahora tengo mi desviación estándar, que ese sí es un valor constante, 0.45. Recordemos de que es una construcción nueva sobre un pavimento flexible. Tenemos el rango entre 0.40 a 0.50. El promedio de los dos me va a dar 0.45. Aquí yo tengo inicialmente un número estructural. Pongamos un valor cualquiera porque ese es el valor que Excel me va a empezar a iterar y me va a empezar a buscar el objetivo para que me lo iguale a la expresión. Es decir, Excel lo que va a hacer es tomar en cuenta toda esta ecuación que yo acabo de anotar acá, variando mi número estructural hasta que esta expresión se me iguale con mi número de ejes equivalentes, que es lo que me dice la ecuación del número estructural. Entonces aquí vamos a poner un valor cualesquiera, por ejemplo 1.6 para efectos de cálculo normal. Mi pérdida de serviciabilidad, ¿a qué va a ser igual? A mi serviciabilidad inicial
menos mi serviciabilidad final. ¿Sí? Entonces, de serviciabilidad inicial, sabíamos de que es 4.2 por ser un pavimento, eh, una estructura de pavimento en asfalto. Y mi serviciabilidad final, habíamos hablado inicialmente de que iba a ser de 2.5. Entonces 4.2 menos 2.5, mi pérdida de serviciabilidad va a ser de 1.7. Y mi módulo resiliente. Aquí es donde yo les indico a ustedes que aquí vamos a empezar a proceder a calcular mi primer número estructural, es decir, mi número estructural para mi mezcla asfáltica. Entonces, como yo voy a utilizar mi número estructural para mi mezcla asfáltica, voy a utilizar el módulo resiliente de mi capa inmediatamente anterior, que va a ser mi módulo resiliente de mi base granular. Entonces, aquí yo me tengo que volver y revisar cuál es ese módulo resiliente de mi base granular. Habíamos hablado de ese de la subbase, ese es el de la base, 29.000 PSI. Entonces acá anotamos los 29.000 porque tiene que ir en unidades de PSI. ¿Listo? Aquí ya me dio un dato inicial, pero esto no es igual a mi número estructural. Aquí es donde ya como tal viene eh, lo que nosotros queremos empezar como tal a calcular. Resulta que Excel lo que me va a realizar es una igualdad en cada uno de esos datos que yo tengo de la expresión. Es decir, me va a tomar como variable el número estructural. Ese número estructural va a ser esa variable que yo necesito encontrar. Entonces aquí en la pestaña de datos, aquí en la parte superior, hay algo que se llama solver. Entonces, en esta pestaña del solver, aquí me va a decir, establezca como tal el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues va a ser como tal eh, esa función que Excel me va a ayudar a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser como tal ese objetivo? Va a ser la ecuación como tal que yo necesito. En este caso, la expresión larga que yo tengo, el número estructural. ¿Para qué? Un valor máximo, un valor mínimo o un valor D. Le damos en la opción de valor D. ¿Por qué valor D? Porque necesito que esa expresión, ese objetivo se me iguale a ese número de ejes equivalentes. En este caso, anotamos textualmente el número de ejes equivalentes que fueron 72.438. ¿Listos? Ahora, ¿qué más procedo yo a realizar? Dice acá, cambiando las celdas variables. ¿Cuál va a ser mi celda variable? Mi número estructural, porque finalmente todos mis otros datos son constantes. Mi factor de distribución normal no va a cambiar. Mi desviación estándar tampoco va a cambiar porque estoy hablando sobre ese mismo diseño. Mi pérdida de serviciabilidad tampoco va a variar. Mi módulo resiliente sí va a variar, pero yo mismo necesito empezarlo a editar cada vez que yo quiera calcular ese número estructural, pero bajo la misma ecuación que yo quiero encontrar ese número estructural, pues él no me va a cambiar. Entonces, la única variable para que esa igualdad se cumpla va a ser el número estructural que él tiene que encontrar. Entonces, cambiando las zetas variables de cuál? De mi número estructural. Una vez teniendo los datos, le doy resolver y luego le doy aceptar. En ese caso, ya me dice Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le doy acá aceptar. Venga, reducimos un poco esto. Y me dice acá que aquí ya encontró una solución más cercana a lo que yo como tal tengo de igualdad para este número de ejes equivalentes. Aquí ya me encontró un valor. Sin embargo, si ustedes logran detectar, aquí en la confiabilidad yo tenía una confiabilidad del 70%. ¿Qué me decía el ejercicio de confiabilidad? Que iba a ser del 90%. Es decir, un factor de distribución normal de menos 1.282. Entonces aquí iba 90%. Y si lo cambio al 90%, nuevamente se me desconfigura esta parte. Entonces, por ende, me toca ir a la pestaña de datos, darle nuevamente solver y él me deja guardado todo lo que yo le dije a él, que mi establecer objetivo va a ser mi ecuación.
¿Para cuál va a ser establecer el objetivo? Pues para mi valor del número de ejes equivalentes, que sería 72.438, cambiando la celda del número estructural. Nuevamente le doy Solver, me dice que ya encontró una solución y le doy a aceptar. Me dice, mi número estructural va a ser de 1.29. ¿Cuánto nos da acá en las presentaciones? 1.29. De esta manera yo calculo mi primer número estructural. Del mismo modo, ahora acá vamos a ampliar, voy a calcular mi número estructural para mi base granular. Si se logran dar cuenta, lo que me cambia es mi módulo resiliente. ¿Sí? En este caso, para calcular mi número estructural de base granular, voy a tener en cuenta mi módulo resiliente de la subbase granular. En este caso sería 15.000. Entonces, nuevamente, aquí ya no son 29.000, sino que ya ahora es 15.000. Me ubico como tal donde está la casilla del número estructural. Voy a la cinta superior de datos, función solver, y no le tengo que variar nada de acá. ¿Por qué no le tengo que variar nada? Porque el establecer el objetivo sigue siendo el mismo, el valor de número de ejes equivalentes también va a ser exactamente el mismo y la celda variable va a ser el número estructural. Entonces nuevamente le doy solver, me dice que ya encontré una solución, lo voy a aceptar y me dice que mi número estructural para base granular es de 1.71. Acá 1.71. Y del mismo modo yo voy a calcular el de la subrasante. El de la subrasante teníamos inicialmente que era 6.966.16. Entonces vamos a editarlo acá de una vez, que para acá sería 6.966.16. Por ende, este número estructural también me va a variar. Ya vamos a revisar cuánto nos da entonces ese tercer número estructural. Entonces vamos a calcular tercer número estructural para la subbase granular teniendo en cuenta módulo resiliente de la subrasante, 6.966.16. Nuevamente se puede evidenciar de que se desconfiguró esta parte y vamos a hacer nuevamente la función solver. Únicamente lo que tenemos que darle es resolver, aceptar y me da número estructural de 2.31. Entonces, tercer número estructural son 2.31. Guardamos de una vez. ¿Y qué es lo recomendado para esto? Ustedes ya tienen cada uno de los números estructurales, tienen cada uno de los datos y vamos a empezar a revisar una tabla resumen. Aquí en esta tabla resumen habíamos hablado que es 2.31. Vamos a editarlo de una vez. 2.31, entonces yo tengo mi coeficiente estructural que yo lo calculé anteriormente, que fue 0.49, el de mi base granular va a ser 0.134, el de la subbase va a ser 0.11 y mis números estructurales que yo acabé de calcular mediante la función solver. Vamos a revisar, ¿sí? Cada uno también de estos drenajes. Si ustedes realizan el cálculo del número estructural mediante el enlace que yo les suministré, les va a dar algo muy cercano y muy parecido a si ustedes lo realizan por medio de la función Excel. Ya la función Excel, ya la memoria de cálculo, ustedes las pueden editar, le pueden colocar colores, le pueden colocar un paso a paso, pueden colocar tips y demás para que ustedes no se vayan a confundir. Drenaje de pavimento, recordemos que únicamente aplica para la base y subbase granular, en este caso nos había dado de 0.80. Ahora sí, procedemos a calcular esos espesores. Entonces tenemos primer espesor, número estructural del
la capa asfáltica sobre mi coeficiente estructural, que sería 1.29 sobre 0.49. Mi primer espesor me da de 2.63 pulgadas. Posterior a ello, realizo la corrección de ese primer número estructural, que va a ser como tal el coeficiente estructural 1 de la capa asfáltica por mi espesor que yo acabé de calcular, que fueron 2.63. Mi corrección me dice que da 1.29, es decir, 0.49 por 2.63, 1.29. 1.29 es mayor o igual a 1.29, sí, listo. Entonces, por ese lado, bien. Ahora calcule el espesor de la base granular, que va a ser bajo la siguiente expresión. Número estructural de la base granular menos mi número estructural corregido de mi capa asfáltica sobre mi coeficiente estructural de la base granular por mi coeficiente de drenaje de lluvia. Entonces yo tengo mi número estructural 2 que me dio 1.71 menos 1.29, que es el corregido, sobre 0.134, que es mi coeficiente estructural 2, por 0.80 de coeficiente de drenaje de pavimento. Entonces, en este caso, tengo que mi espesor de la base granular me dio 3.91 pulgadas, me estando inferior a 4 pulgadas. Hay una tabla de correlaciones donde yo puedo revisar una acá anterior, unos espesores a partir de unos niveles de tránsito sugeridos, mínimos que yo puedo utilizar tanto para capa asfáltica como para base granular. Sí, los espesores de base granular normalmente oscilan entre 10 o 11 centímetros hasta 20, 22 o 25 centímetros. Eso depende del nivel de tránsito y la complejidad del proyecto. Normalmente oscilan sobre esos rangos. Entonces, en este caso me está dando inferior a 4 pulgadas, por ende ese espesor eh, restrictivo yo lo voy a tomar como mínimo 4 pulgadas. Entonces me va a quedar de que mi corrección del número estructural 2 va a ser a mi coeficiente estructural 2 por mi espesor corregido, que en este caso voy a utilizar el mayor, que fue 4 pulgadas, por mi coeficiente de drenaje de la base granular. 0.134 por 4 pulgadas por 0.8, eso me da 0.42. La suma del corregido del primero, en mi número estructural 1 de mi capa asfáltica, más mi número estructural de la base granular, tiene que ser mayor o igual a mi número estructural inicial que yo había calculado. En este caso, cuando lo calculamos mediante Excel, que sería 1.29 más 0.42, tiene que ser mayor o igual a 1.71. En este caso, da 1.71 igual a 1.71, entonces me cumple. Para el tercer caso, tenemos que el espesor de la subbase granular va a ser igual a mi número estructural 3 menos mi número estructural corregido del primero más mi número estructural corregido de la base granular, que sería Sn sub 2 sobre mi coeficiente estructural A sub 3 de la subbase granular y mi coeficiente de drenaje en pavimentos, que es exactamente el de la base granular 0.80. Realizo la operación y me da un espesor de subbase granular de 6.59 centímetros. Finalmente, el diseño como tal de toda mi estructura de pavimento va a ser de mi capa asfáltica de 7 centímetros, es decir, lo que me dio acá atrás inicialmente 2.63 convertido en pulgadas, convertido a centímetros, me da aproximadamente 7 centímetros. De base granular tengo 10 centímetros y de subbase granular 17 centímetros. Recordemos que cada uno de estas componentes pues ya debe tener las especificaciones que se establecieron inicialmente. Cuando estamos hablando del módulo de la subrasante, pues revisar el tipo de potencial o de complejidad que puede tener esa subrasante y asimismo generarle el tipo de mejoramiento o técnica de estabilización geotextil para separación de material granular, o en este caso cuando habla de subrasantes complejas, pues ya estamos revisando mejoramientos con cal o con cemento o con roca rajón o piedra rajón. En cada uno de estos componentes, pues recordemos de que debemos cumplir unos grados de compactación, unos espesores y granulometrías para estos materiales granulares. Antes de la base granular, mi riego de imprimación
para adición de material granular con mezclas asfálticas y finalmente mi mezcla asfáltica. Recordemos de que para mezclas asfálticas también nosotros vamos a tener los grados de compactación, que esos grados de compactación va a ser a la densidad bulk sobre la raíz. ¿Listo? Y eso me va a dar el grado de compactación de mi mezcla asfáltica. Asfal- asfáltica. ¿Qué quiere decir esto? De que yo necesito irme a revisar los valores para esos grados de compactación de mezclas asfálticas. Es decir, dependiendo de esos niveles de tránsito. Tabla 450-13, que son los grados de compactación mínimo para mezclas asfálticas. En este caso que yo estoy hablando de capas de rodadura, pues necesito revisar cuál va a ser finalmente ese grado de compactación que yo necesito cumplir para la construcción de esa estructura de pavimento. Y pues adicional, revisar la tabla 450-9, que los factores que me establece la relación estabilidad-flujo, vacíos con aire de la mezcla asfáltica y compactación bajo esos tres niveles de tránsito que yo tengo eh, en mi estructura de pavimento. Entonces necesito revisar estabilidad mínima, recordemos de qué es la estabilidad corregida en Newton, que la normativa me dice que tengo que revisarla en Newton, pero es el promedio de todas mis briquetas. Recordemos de que el número de muestras mínimo va a ser de 4 datos. ¿Cuánto va a ser como tal? El máximo número de datos o resultados va a ser de 15, mínimo 4, máximo 15. Y con eso ya empiezo a revisar esas estabilidades mínimas, esos flujos mínimos en milímetros, la relación entre los dos, que es estabilidad-flujo, teniendo en cuenta ya ahora una estabilidad dada en kilonewton, y con eso ya voy revisando tanto el diseño preliminar de esa mezcla asfáltica mediante el método Marshall y grado de compactación mínimo que debe tener esa mezcla asfáltica. Esta hoja de cálculo ya la pueden eh, personalizar cada uno de ustedes de acuerdo a cada uno de sus gustos. Siendo así, damos por finalizada la metodología ASHTO 93 para el diseño de pavimentos flexibles